El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Política. Los saludamos hoy, este miércoles, a partir de las 18 horas, como siempre, por la señal de Pichincha Universal. Pavel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Belén, gracias. Miércoles 3 de marzo, iniciando la semana, debemos decirle a la gente que, ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos que grabar por producto de la pandemia el día martes, así que realmente hoy es día martes 2, y hago este comentario por el frío, Belén. Hace un frío realmente significativo aquí en la ciudad de Quito. Sí, un frío más que el abrazo de la suegra, Luis. Así, bueno, mi suegra sí es de unos abrazos cálidos. No sé si siempre o de manera, digamos, o solo cuando quiere mostrarme calidez, pero esto es cierto. Hace un frío fuerte aquí en la ciudad de Quito. Una semana que, bueno, no hay semanas aburridas en la política ecuatoriana. Todas las semanas tienen algo que comentar. Esta semana seguramente lo que está en boga es la renuncia de quien dejó provocando o dejó realizado, digamos así, un desastre en la salud pública ecuatoriana, Belén. Y no solo la renuncia, sino también la salida del país, que para muchos ha significado realmente una burla al pueblo ecuatoriano. Es increíble. Y claro, nosotros, además, como actores políticos, legislativos en este caso, yo soy proponente del juicio político al señor Ceballos. Digo señor porque esto de ministro siempre le quedó grande, pero nos han dicho, ¿y ahora tiene sentido hacer el juicio político? Y claro, yo también soy parte de la indignación y hubiéramos querido que este juicio llegue antes. No solamente eso, incluso les voy a decir, desde mi punto de vista, el juicio ni siquiera debe haber llegado. Lo que debió haber pasado es que el presidente de la República le diga que se haga a un costado o que él tenga la sensatez de renunciar cuando se dio cuenta que el cargo le quedó grande. Pero, Belén, lo que me animo a decir es que peor que no hacer este juicio, o más dicho, lo peor sería no hacer el juicio. Así que hay que continuar con el juicio político y hay que buscar su sanción, una sanción definitiva en este caso. Y Pavel, no olvidemos que la semana anterior fue una de las semanas para mí más tristes en la historia del Ecuador. 78 personas perdieron su vida en las cárceles del país. Y a pesar de que ha habido poca cobertura, no sé si es que poca indignación por parte de la sociedad con estos datos, yo quisiera poner sobre la mesa y recordarles algunos datos respecto de la situación de las personas privadas de libertad, que quisiera que nos llame a la reflexión sobre si realmente estas personas están siendo rehabilitadas y lo duro que es tener que vivir algo así. En las cárceles se invertían alrededor de 153 millones en la década esa que algunos dicen que es perdida. Ahora, producto de la austeridad fiscal, se gastan solamente 91 millones. Un guardia tiene que controlar a 26 personas, cuando las Naciones Unidas recomiendan que sean únicamente 10. Las cárceles pasaron de alojar a 11.500 personas en el 2009 a más de 40.000, sin que haya habido inversión en infraestructura ni en mejoras en nuevas cárceles. Y algo que es muy preocupante, 1 de cada 3 personas que están en la cárcel están en prisión preventiva. Es decir, que muchas de esas personas que murieron estaban esperando un juicio. Qué pertinentes los datos que nos ha señalado Belén y qué muestra tan clara de lo que yo he dicho reiteradas ocasiones. ¿Qué fue la descolonización? La descolonización, desde mi punto de vista, no ha sido sino el odio más caro que los ecuatorianos hemos tenido que soportar, asociado con lo que hemos denominado también en este programa el austericidio. Claro que después entramos a una discusión gramatical que hay sobre el uso de la palabra, pero ¿por qué nosotros hemos dicho austericidio? Porque frenar los recursos de la inversión pública, como lo ha hecho este gobierno, iba a tener consecuencias como el aumento de muertes en distintos campos. Ahí está lo producido y lo generado en la pandemia, pero ahí está también los datos que nos mostraba Belén. De 153 millones, bajar a 91 millones la inversión pública no genera otra cosa que elementos de hacinamiento, falta incluso de alimentación, falta del cuidado indispensable y no se cumplen los estándares. Si usted a un guía penitenciario, el estándar internacional le dice que cuide 10 personas y según el centro carcelario está cuidando entre 30 y 50, ¿qué resultados puede esperar? Y
menos si es que ese guía no tiene su sueldo a tiempo y tiene que esperar meses por recibir un sueldo que está por debajo de los $1,000. ¿Ustedes no creen que ellos van a estar dispuestos a recibir cualquier tipo de coima para meter cualquier cosa en el centro carcelario? La asambleísta Marcela Guiñaga dijo el día lunes que comparecieron las autoridades relacionadas con este tema a la Asamblea Nacional una gran verdad. Ojalá los temas penales nunca golpeen la puerta de nadie que nos está escuchando. Ojalá nunca eso suceda. Y si es que alguna vez, insisto, que eso no suceda y alguien tenga que enfrentar una cosa así, ojalá se enfrente a un sistema de rehabilitación social, porque las cárceles, lejos de ser muchas veces un sistema de rehabilitación social, son un sistema de especialización de los delitos, y esto es terrible, digamos, en términos globales, Belén. E inclusive tenemos que pensar en la situación particular de cada una de esas personas. Yo creo que también mucho se olvida que ellos, al igual que nosotros, son personas que han cometido errores en su vida, que tienen un pasado en su vida muy distinto tal vez de las personas que no estamos en la cárcel, y que hay que pensar en ellos también como los seres humanos que son. Cuidado, nadie está planteando que haya penas leves frente a delitos como el robo, ¿no es cierto?, frente a un asalto en un domicilio, peor frente a un homicidio. No, que la ley sea absolutamente fuerte, pero así como debe ser absolutamente fuerte, que el sistema de rehabilitación permita eso, rehabilitar, y no sea más bien un deterioro de todas las condiciones humanas, psicológicas, violación de derechos en toda la extensión de la palabra, Belén. Así que la sumatoria de las dos cosas, estas vacunas que deberían ser para el COVID, pero que se convirtieron en vacunas COVID, la chica es la que habla aquí bien inglés, very important persons, ¿no es cierto?, para las personas muy importantes. Es una locura la combinación, decía, de pocas vacunas, además de entregada a sus amiguis, y a esto la cereza del pastel, que fue la masacre, porque no hay otra palabra, la masacre en los centros penitenciarios del país. Creo que nos dejó una semana, terminamos la semana, digamos, consternado en todo sentido. Y con el anuncio de un nuevo ministro de Salud, que si bien fue parte del staff del ministro saliente, esperamos que esa lista de vacunados se transparente y todos podamos tener acceso a esa información, no para términos de hacer una cacería, sino por transparencia, porque además son bienes públicos y que debieron haber sido destinados a las personas más vulnerables. Y esperamos realmente, Belén, que podamos reanimar en todo sentido a la sociedad ecuatoriana. Para eso seguramente la fecha es el 24 de mayo próximo, donde los ecuatorianos democráticamente podamos ver cuál es el gobierno que vayamos a elegir y que dejemos atrás todo esto que ha sido realmente doloroso para nuestra sociedad. Solo me quedo con esto, Belén. A los indicadores deteriorados de economía, de desempleo, de pobreza, se suman indicadores deteriorados en el estado de ánimo. Es doloroso cuando a alguien le preguntas cómo estás y te dice mal, y lo peor es que cree que en el futuro puede estar peor. Eso en términos sociales es muy doloroso. Así es, y no olviden que pueden seguirnos a través de la 95.3 en Quito y la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Pueden escucharnos a través del sitio web pichinchacomunicaciones.com.es, y como siempre les decimos, no olviden nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Y yo, como siempre, agradecerte a ti que estás en la co-conducción, María Belén Proaño, agradecerle a nuestro productor Luis Ganchala, y a Javier Ojeda, que siempre trabaja con nosotros en la producción de ese gran equipo que compone Radio Pichincha, Pichincha Universal, Pichincha Comunicaciones. Y hoy en Dialogando Con nos acompaña Hugo Villacrés de Endara. Con él vamos a hablar sobre la ley mal llamada de defensa de la dolarización. Víctor Hugo Villacrés es ecuatoriano que tiene un máster en Science and Economics por la Universidad de Lausanne de Suiza y también un MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Él se ha desempeñado en varios cargos públicos, pero actualmente se desempeña como director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Este es un tema complejo, Belén, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, no solamente en este programa, te comprometo a ti, le comprometo a Luis en la producción, que tengamos unos 2 programas adicionales, tal vez no consecutivos, pero unos 2 programas adicionales para entender qué es lo que está detrás de esta perversa ley llamada de defensa de la dolarización, que nos preocupa que termine siendo tal vez todo lo contrario. Y que no se queden con lo que dice el banquero. Estudiemos un poquito más y entendamos bien lo que dice la ley. Así que para eso vamos a conversar con Víctor Hugo. Vamos con Dialogando Con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando Con.
Muchísimas gracias, amigos y amigas, por mantenerse aquí en Frecuencia Política y en esta ocasión en Dialogando con, ya lo hicimos, ya le presentamos a Víctor Hugo en nuestra nota introductoria. Estamos contentos de que él, Víctor Hugo Villacrés, se encuentre con nosotros y podamos conversar. Quiero aprovechar además de nuestro invitado, yo considero que tiene habilidades pedagógicas, es, dicho sea de paso, profesor, y creo que con Víctor Hugo podríamos, digamos, abordar, sí, la inconveniencia de esta ley que ha sido mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización y entender por qué es una ley inconveniente. Pero también, Víctor Hugo, si tú estás de acuerdo, irnos un poquito más allá, ¿no es cierto? Y entender el debate, ¿sí? El debate que estuvo presente en los años 90, la famosa independencia del Banco Central o no su independencia, los conceptos, creo que son muy importantes los conceptos. A ratos hay una confusión de reservas monetarias en general con reservas internacionales de libre disponibilidad. No son lo mismo. En un país dolarizado, digamos, de hecho, nosotros tenemos lo segundo, no lo primero. Sí, ahí hay unas diferencias conceptuales. Y también esto que poder salir de del famoso mundo de las fake news, las noticias falsas. Porque claro, ahora se quiere dar a entender como si Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza, con su binomio Carlos Rabascal, pretenderían un uso de los recursos que son de los depositantes, ¿no es cierto?, para fines de política pública, cuando en lo absoluto esto es así, sino que más bien hay otros recursos que están siendo en este momento ociosos, no están siendo utilizados, y que esto le está haciendo un daño peor a la economía porque la estamos deteniendo aún más. Es decir, no solamente que hemos hecho más lento su caminar, sino que en algún caso hemos subido el freno de mano y cuando eso sucede, la economía se estanca en lo absoluto y creo que de esto nadie quiere ser parte de un estancamiento económico de esas características. Así que, primero, Víctor Hugo, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a Frecuencia Política. Insisto, es un invitado que siempre nos trae algo de audiencia y siempre tenemos buenos comentarios por las explicaciones pedagógicas que Víctor Hugo Villacrés hace sobre los temas que le planteamos. El tema a conversar es la ley la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización. Además, me estoy tomando aquí unos minutos, Víctor Hugo, pero también para que tú comentes cualquiera de estas cosas que quisieras, ¿no? A mí me da pánico cuando el gobierno, ¿no es cierto?, utiliza este tipo de nombres, porque al final, ¿no es cierto?, terminan haciendo todo lo contrario. La ley que le llamaron humanitaria es una ley inhumana que ha terminado botando literalmente a la gente a la calle. La ley que ellos llamaron de reactivación económica no terminó reactivando lastimosamente ni una tienda, así que me da pánico pensar cuál pudiera ser el resultado de una ley auspiciada por el gobierno como Ley de Defensa de la Dolarización, cuando algunos sectores advertimos que ahí más bien podríamos tener algunos riesgos a la economía ecuatoriana. Bienvenido, Víctor Hugo. Gracias, insisto, por estar en Frecuencia Política. Y empecemos con tu apreciación más general. Este proyecto de ley fue presentado, este proyecto de ley ha sido por segunda ocasión no calificado por el Consejo de Administración Legislativa, así que ahí, ¿cuál tu apreciación general sobre el proyecto de ley y qué opinión tienes de que el Consejo de Administración Legislativa no lo haya calificado y desde mi punto de vista, con adecuado criterio, le devuelve el proyecto de ley al Ejecutivo? Bienvenido. ¿Qué tal, Pavel? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Frecuencia Política. Gracias por tus generosas palabras al inicio de tu comentario. Y sí, en efecto, coincidir contigo que de las pocas acciones que el CAL ha hecho adecuadamente es devolver esta mal llamada ley a favor de la dolarización, como bien decías tú en la introducción, devolverla al Ejecutivo y ojalá el Ejecutivo tenga la conciencia democrática, tenga la esencia política, tenga la consideración de que no cuenta con la legitimidad, está a menos de 83 días de terminar su gobierno y está intentando introducir como ley económica urgente una ley que debería ser ampliamente debatida, como tú dijiste al inicio de esta entrevista. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a Bretton Woods, al acuerdo que hubo en los Estados Unidos del siglo anterior, se establece el dólar como la moneda frente a la cual se iba a actualizar el tipo de cambio del resto de monedas. De ahí en adelante, entonces, el dólar pasa a tener hegemonía a nivel mundial. Pero Alemania, por ejemplo, en la década de los 70 intenta convertir parte de sus dólares en oro
Y en ese momento la Reserva Federal de Estados Unidos le dice, momentito, nosotros ya no tenemos ese oro disponible. Es decir, en ese momento, en la década de los 60, el siglo anterior, se termina esa famosa paridad entre las reservas y la emisión monetaria que tenían los países. Desde ahí se genera una amplia discusión, desde la década de los 60 hasta finales de la década de los 90, varias corrientes económicas terminan esta discusión, los monetaristas y los post-keynesianos, con una clara evidencia empírica, que para los países que tienen emisión propia, podría resultar interesante en la década de los 90 una, entre comillas, malentendida independencia del Banco Central, porque podrían haber gobiernos populistas que lleguen a poner en funcionamiento la máquina de emitir billetes y de esa manera generen inflación, y esa inflación termine perjudicando a través de los precios, de la elevación de los precios, a los ciudadanos. Esa discusión se zanja, como yo digo, a finales de la década de los 90 y para inicios de este siglo. En el caso ecuatoriano específicamente adoptamos una moneda que no es nuestra, lo que se conoce técnicamente como un tipo de cambio fijo extremo, que es la dolarización. Pero eso marca también el hecho de que los políticos no puedan generar inflación por emisión monetaria, porque ya no tenemos la moneda que nosotros podríamos emitir. Entonces, en ausencia de ese famoso, entre comillas, riesgo que podría existir frente a los gobiernos de turno, no existe técnicamente condición alguna que permita que el Banco Central en una economía como la ecuatoriana deba ser independiente del hacedor de política pública, independiente del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el gobierno identifica los problemas que tienen los pobres y los soluciona a través del Ministerio de Finanzas, es decir, el hacedor de política pública. Y lo que se pretende con esta ley, hasta donde yo he leído, es retirar esa dependencia del Ejecutivo y pasarle a una dependencia de los grandes capitales. ¿Cuáles son los grandes capitales? Los que en la década de los 90, justamente después de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el Ecuador, estuvieron ya a cargo de la Junta Monetaria, aquellos que decretaron el congelamiento bancario, aquellos con los cuales perdimos la moneda de curso legal que teníamos entonces. Dicho sea de paso, eso generó enormes beneficios para ciertos sectores. Por información, hablan en la Junta Monetaria, que eran banqueros, conocían exactamente cuándo se iba a devaluar, en cuánto se iba a devaluar, y realizaban operaciones con moneda extranjera para enriquecerse en pocos días, lo cual tuvo un desenlace fatídico con los famosos certificados de depósito reprogramados del congelamiento bancario y el hecho de que varios banqueros terminaron comprando estos famosos CDRs hasta el 30% de su valor nominal para después entregarle a la banca pública al 100%, multiplicando ahora su ganancia por 10 o 20 veces. Permíteme hacerte ahí una pausa porque al menos hay tres, hay muchos, pero al menos quiero rescatar tres elementos que son importantes en esta discusión y sobre todo tuvimos ahí un pequeño problema con tu conexión y la gente pudo haberse perdido un ratito, segundos nada más, de un elemento que señalabas. A ver, número uno que quiero rescatar. Tú dices, porque marquemos esta diferencia para el caso ecuatoriano, no es lo mismo. Pensemos del Ecuador antes de la dolarización y el Ecuador después de la dolarización. El Ecuador antes de la dolarización tenía sucres, quien imprimía los sucres era el Banco Central, y si uno tenía un gobierno irresponsable, lo que iba a hacer el Banco Central es a emitir nueva moneda, es decir, a emitir sucres sin el respaldo necesario, y eso al final del día, ¿no es cierto?, que pudiera haber tenido un propósito populista, ejemplo, ¿no es cierto?, hacer un montón de política pública, obra pública, tenía un efecto adverso en la economía porque disparaba la inflación, ¿no es cierto? Ejemplo, salvar a la banca, mi estimado Pavel. Acuérdate que entre el 95 y el 96, miles de millones de sucres fueron entregados a Banco Continental, fueron entregados a Filambanco para supuestamente salvarles de una crisis que podía ser más profunda y terminó estallando en el 99. Exactamente, entonces bien lo señalas, ese ya no es aquí el propósito del Banco Central en una economía dolarizada. Segundo elemento que señalas con bastante acierto, Víctor Hugo, es lo que está prohibido desde la Constitución de 1998. Desde esa Constitución acuartelada, la persona que es regulada no puede ser parte del órgano de regulación. Pongamos dos ejemplos. Las universidades privadas que son sujeto de regulación no pueden ser pues parte ahora del órgano regulador.
Los operadores de telefonía celular no pueden ser parte del órgano que emite regulaciones para telefonía celular. Y los bancos no podrían ser parte de un organismo que también de alguna u otra manera está involucrado en la definición de política pública y eventualmente regulaciones para esos mismos bancos. Si no, Víctor Hugo, sucede lo que tú ya anotabas. Y el ejemplo es claro. Antes no teníamos, o antes más bien había esa supuesta independencia del Banco Central, independencia del pueblo, pero absolutamente dependencia, ¿no es cierto?, de los grupos de poder. ¿Qué es lo que pasaba? Sabían que se iba a evaluar, decían que querían ir al baño, salían de la reunión del directorio, avisaban a sus bancos y los bancos empezaban a comprar dólares con un tipo de cambio, me invento, de 1 a 4,000, y en cuestión de 5 o 6 horas vendían esos mismos dólares a un tipo de cambio ahora de 1 a 7,000 y se enriquecían en cuestión por chascar un dedo, ¿no es cierto?, por el chasquido de los dedos, porque manejaban información privilegiada y entonces, ¿no es cierto?, procesos especulativos. Esa es entonces, Víctor Hugo, la supuesta independencia del Banco Central a la que nos quieren regresar con esta ley. Por supuesto, de hecho, los negocios se producían a través de la asimetría de información, a través de la posición en activos que podían tener tanto en moneda extranjera como en moneda local, y ya después del desenlace funesto, que fue el congelamiento bancario y la posterior dolarización, que en principio pulverizó los ahorros de los ecuatorianos, porque no nos estamos acordando lo que sucedió en el 2000-2001. Los ahorros de los ecuatorianos, aquellos que tenían 25,000 sucres, pasaron a tener $1, cuando antes del congelamiento eso representaba $5, porque el tipo de cambio era 5,000 sucres por dólar. Entonces, esas pérdidas fueron asumidas por la sociedad, mientras que las ganancias fueron, como históricamente ha sido cuando han salido este tipo de leyes, individualizadas en ciertos actores de la banca. Es importantísimo lo que tú dices, no se puede al regulado ponerlo en la mesa del regulador, es como poner al ratón a cuidar el queso, más aún cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tema que ha sido ampliamente debatido en nuestro país, el costo del dinero en la economía, es decir, las tasas de interés. Las tasas de interés son altas y ahora con este proyecto o con este mamotreto o con esta entelequia que quieren presentar, lo que estarían haciendo es nuevamente dejando en manos de quienes han formado parte del sistema financiero la fijación de tasas de interés. Eso por mostrarte 2 o 3 elementos que son importantes en este análisis. Para terminar esta parte más histórica, porque quiero entrar también a algunos elementos que son parte de la coyuntura, para ir cerrando esta parte más histórica, bien anotas, Víctor Hugo, los problemas que se generaron en la economía ecuatoriana en el año 99 y 2000. Que fueron problemas de un libertinaje que empezó, recuerda, Víctor Hugo y la ciudadanía que nos escucha, en el año 1994. En 1994 se aprueba la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y ahí se permite básicamente lo mismo que hoy es parte del discurso, ¿no es cierto?, de Alianza País, de los banqueros, de Moreno, ¿no es cierto?, y de sus fuerzas políticas aliadas como el partido Creo. No regular las tasas de interés, dejar que las tasas floten libremente, atraer la entrada de capitales, no regular esos capitales, y eso provocó, ¿no es cierto?, grandes ingresos a la economía ecuatoriana. Después salieron, ¿no es cierto?, con el primer disparo en el año 95, ya no se les podía regular, había sido limitada la capacidad de la Superintendencia de Bancos de regular, y evidentemente se creó un problema, que primero fue de liquidez, luego terminó siendo de solvencia para la banca, y ese estado, Víctor Hugo, que tú bien dices, que, permíteme esta palabra, apesta a determinados sectores de intervención del Estado, fue ese mismo Estado al que le pusieron a que salve a los bancos. Por eso bien dices tú, el sector financiero en ese momento privatizó sus ganancias, pero no socializó a todos los ecuatorianos las pérdidas. Aquí, Víctor Hugo, ¿cuáles podrían ser también los efectos sobre una economía dolarizada? Ya señalas uno, el costo del dinero, que al final es, pongámoslo así, ¿cuál es el negocio de la banca? Captar recursos y prestar esos recursos que captan, ¿no es cierto? Pero no a las tasas de interés que ellos creen, peor aún en dólares, sino a unas tasas que permitan su ganancia, porque nadie le está diciendo que pierdan, pero que sean unas ganancias que también estén adaptadas a las realidades nacionales para que ese crédito, para que esa plata que sale de los bancos pueda ser prestada para actividades
digamos, agroexportadoras, comerciales, industriales, pero eso no está sucediendo, Víctor Hugo. Así que, ¿algún otro elemento que quisieras anotar de los posibles efectos de esta ley en lo que diríamos economía política? Por supuesto, a ver, la intermediación financiera es captar recursos de agentes excedentarios y colocarla en deficitarios, en exportadores, en gente que necesita reactivar consumo, producción. Ahí están las fijaciones que hay que tener en términos de tasas de interés, pero además hay otros elementos importantes que adornan, le llamo yo entre comillas, el negocio del sistema financiero. Por ejemplo, los famosos cobros que se realizan por retiros, los famosos cobros que se realizan por transacciones electrónicas, es decir, estos famosos costos administrativos, que también están fijados en la Junta de Regulación y Política Monetaria, que ustedes se acordarán, en la época del presidente Correa fueron reducidos hasta cero y que nuevamente han tomado valor. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero cuando hacen una transacción aparece el costo de esa transacción, que parte de ese costo va a las instituciones financieras, lo cual no es su negocio, no es su core business, no es la razón de ser del sistema financiero. Es decir, la razón en la cual ellos deberían generar utilidades es la intermediación financiera. Entonces, un segundo tema que es peligroso es el tema de los costos de transacción. Un tercer tema, los encajes bancarios, la liquidez doméstica, el coeficiente que debe haber para que los bancos mantengan el dinero, que es ahorro de los ecuatorianos, en la economía ecuatoriana y presten a los ecuatorianos. Eso estaría regulado por la Junta de Política Monetaria. Y esa Junta de Política Monetaria estaría formada por banqueros o por ex banqueros, bajo la ley que se está proponiendo. Entonces, no es grave, es gravísimo lo que se está pretendiendo en términos de qué es lo que van a regular, porque van a regular una serie de elementos que administran la liquidez de la economía. Y en última instancia, mi estimado Pavel, en última instancia, la liquidez de la economía tiene relación o correlación directa con la dolarización. Mientras más liquidez exista en la economía, más posibilidades de que se fortalezca la dolarización. Y ahí me hago eco de lo que tú decías al inicio. Lamentablemente tienen la capacidad de poner nombres errados a las leyes en este gobierno. Tú mencionaste ya 2 leyes anteriores que han hecho totalmente lo contrario. Y de llegar a pasar esta ley, lamentablemente las consecuencias en términos de la moneda fuerte que los ecuatorianos tenemos, que ha podido mantener el poder adquisitivo, recuperar el salario mínimo, porque han habido gobiernos dignos. Porque entre el 2007 y el 2017 es que el salario se recupera y alcanza para pagar canasta básica, canasta vital. Y eso no hay que desconocer. Entonces, más allá de la moneda fuerte, también se requiere voluntad política para que los recursos puedan ser redistribuidos. Y eso se ha generado en dolarización y estaría en riesgo en caso de aprobarse esta ley. Voy a hacer un corte, Víctor Hugo, que me pide la producción del programa, 1 minuto nada más, pero sí decirle a nuestra audiencia que, digamos, no va a ser el único programa, así que en nuestro reprise, sobre todo, háganos todas las preguntas que ustedes necesitan para poder solventar estas dudas. Tendremos al propio Víctor Hugo y a otros invitados queriendo desmenuzar que es un debate técnico, muchas veces complejo, pero al menos en esta primera parte hemos buscado que nuestro invitado nos deje ver que detrás de esta supuesta intención bonachona de querer darle independencia, dicen ellos, al Banco Central, cuidado, volvemos a los tiempos, ¿no es cierto? O lo más probable es volver a los tiempos donde esa independencia era del pueblo ecuatoriano, pero era una gran dependencia de los grupos de poder que han manejado este país históricamente. Una corta pausa y volvemos con nuestro invitado Víctor Hugo Villacrés. Muy interesante la conversación que estamos manteniendo con un economista que dedica mucha parte de su tiempo a la pedagogía, a enseñar en las universidades del país, y por eso estamos tratando, ojalá lo estemos logrando, pero estamos tratando de desmenuzar cada uno de estos temas. Quisiera rescatar algunas cosas, Víctor Hugo, que salieron de la parte anterior, ¿no es cierto? Dicen que esta sería una ley para darle independencia al Banco Central y nos preocupa que esa independencia sea más bien la de los años 90, donde manejando información privilegiada terminaban haciendo un negocio redondo, ¿no es cierto?, por especulación o por, digamos, manejo de interés privilegiada, que ya lo dijimos, a la banca. También señalaste la diferencia entre, reservas monetarias y reservas de libre disponibilidad. Las unas necesarias, incluso cuando uno tiene moneda propia, las otras operan más en dolarización. Y me quiero ir con este segundo elemento, reservas de libre disponibilidad.
¿Cómo se componen, Víctor Hugo, las reservas de libre disponibilidad? Hay algunos que les interesa pensar o hacer pensar erróneamente que las reservas en su totalidad son producto de los recursos o los depósitos que nosotros como clientes de la banca depositamos de la banca. Por eso, de manera perversa, buscan decir que una candidatura, en este caso la del candidato Andrés Arauz, buscaría utilizar la plata de los depositantes para objetivos de política pública. Pero ahí están tergiversando la realidad, están mintiendo literalmente, Víctor Hugo, y entonces más bien expliquémosle a la gente qué son las reservas de libre disponibilidad, ¿no es cierto? Cómo se componen y qué pasa cuando una parte de esas reservas, que no es la de los depositantes, está ociosa. Conviene que alguna parte, con prudencia, eso sí, sea utilizada para objetivos que más bien busquen dinamizar la economía ecuatoriana. Por supuesto, aquí es importante hacer un símil y compararnos con nuestro vecino país, con Colombia. Colombia tiene y emite pesos colombianos a través de su Banco Central, entonces cuenta con una reserva monetaria, un respaldo en moneda fuerte, generalmente en dólares, para toda la emisión que tiene de pesos colombianos y también lingotes de oro. En el caso ecuatoriano, nosotros a partir del año 2000 entregamos la reserva monetaria a circulación de los 17 millones de ecuatorianos. Parte de esa reserva está en los bolsillos de usted, señora, señor, que nos está escuchando, y seguramente en manos de todos los ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos un ahorro. Ese ahorro se denomina Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, ya no reserva monetaria, porque ya no emitimos dinero. Es una Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Y en ese sentido se compone de algunas fuentes. La primera, la que se ha mencionado públicamente para el debate, porque se mencionan verdades a medias que terminan siendo mentiras. Una verdad a medias es que hay un encaje bancario. Cierta parte de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad efectivamente es del encaje bancario. En el Ecuador actualmente hay depósitos de alrededor de 37 mil millones de dólares, según la Asociación de Bancos Privados. Eso quiere decir que más o menos 1.700 millones de dólares del total de 8.000 que tiene la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad corresponde a esta cifra de encaje bancario. Pero además del encaje bancario están los depósitos del sector público no financiero. Están los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades públicas, del Seguro Social, y también están los empréstitos que el Ecuador recibe año a año, mes a mes, de multilaterales, bilaterales y de emisión de papeles que también hemos hecho en el extranjero. Entonces, si ustedes hacen una simulación y revisan qué es lo que ha pasado mensualmente con las reservas, ustedes van a tener una correlación directa, van a tener que la reserva sube cuando el Ecuador recibe uno de los desembolsos de deuda. Y eso tiene absoluta lógica. ¿Por qué? Porque el dinero que viene de cualquiera, de multilaterales, bilaterales, de emisión de dinero, va a la cuenta única del Tesoro y en ese sentido forma parte de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando esos recursos están ociosos? Bueno, el problema es que estás contrayendo de manera superficial la economía. Entonces, y si a eso sumas la contracción que ya se generó producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del nefasto ministro Richard Martínez, que por cierto tiene 5 juicios políticos pendientes y que junto al ministro Ceballos son los 2 ministros más nefastos que ha tenido el actual gabinete, con alguna persona por ahí más, que llevan a su haber cientos de miles de víctimas mortales en nuestro país. Pero dicho sea de paso con este tema, lo importante es señalar que la Reserva Internacional crece con los empréstitos. Esos empréstitos tienen que ser puestos al servicio de los ecuatorianos, al servicio de los pobres. Tienen que utilizarse en transferencias no condicionadas, tienen que utilizarse en reactivación de la economía, tienen que utilizarse en transformación del aparato productivo. Y esos son los elementos para los cuales se debe administrar correctamente la liquidez de la economía a través del Banco Central. Ojo, no estamos hablando de un libertinaje. Efectivamente, deben haber ciertos límites, deben haber ciertos topes. Yo creo que no hay que hacer un uso excesivo de la liquidez doméstica, pero hay que hacer un uso inteligente. Y ese uso inteligente no puede ser mutilado como en su momento fue en 1999 la moneda. Actualmente lo que se pretende es que podamos fortalecer la dolarización
a través de un correcto manejo del sistema nacional de pagos y de la liquidez de la economía doméstica. Y eso es posible a través de un banco central que esté vinculado al hacedor de política pública y que tenga objetivos comunes que estén centrados en las emplades a través de la planificación. Lamentablemente, como ustedes conocen, la planificación se ha perdido en este gobierno y ahora pretenden inclusive quitarnos el Banco Central de la posibilidad de que el hacedor de política pública trabaje en conjunto en beneficio para los que más necesitan. Dos elementos de lo señalado, Víctor Hugo. A ver, entonces, lo que tenemos es los depósitos, la plata que nosotros, los clientes de los bancos, les hemos entregado al sistema financiero, solo una parte de ella está, ¿no es cierto?, respaldada en la Reserva Internacional. No la totalidad de nuestros depósitos, sino solo una parte. Ahora, segunda cosa, esa parte de respaldo es solamente un componente del total de la Reserva Internacional. Es decir, cuando uno habla de la Reserva Internacional, no es que el 100% de la Reserva Internacional sea la parte que los bancos tienen que respaldar de nuestros depósitos. Ahí, como bien lo has dicho, hay otro conjunto de rubros que componen la Reserva Internacional. Dentro de esos rubros están incluso los préstamos que recibimos de una entidad externa, puede ser el Fondo Monetario, puede ser el BID, ¿no es cierto?, que en realidad lo que uno buscaría es que dinamicen la economía. Si yo le pido un préstamo al BID, me voy a inventar para una carretera, lo lógico es que eso vaya para que se construya la carretera, no simplemente para que administre para que aumente, digamos, las reservas. Y por eso es que cuando Andrés Arauz plantea que una parte de esas reservas, pequeña además, con prudencia además, efectivamente, con los cuidados y los resguardos del caso, que nunca tiene que referirse, que nunca tiene que ser ni puede ser la plata de los depositantes, sino, por ejemplo, la que viene de préstamos internacionales, que una de esa parte sea ocupada para elementos de política pública, eso al final del día, Víctor Hugo, es lo que debería pasar. Es decir, lejos de que tengamos nosotros plata depositada, digamos, en bancos internacionales, alimentando esa reserva, debería más bien estar moviendo, ¿no es cierto?, la rueda de la economía ecuatoriana. Estamos entendiendo bien así los ecuatorianos el objetivo de poner una parte pequeña de esas reservas, con prudencia, pero que sobre todo viene de plata para impulsar el desarrollo nacional, sean esos los recursos que estén moviendo, digamos, o que estén generando dinamismo económico en nuestra economía. Por supuesto, de hecho, vea, a nivel de familias es lo que nosotros hacemos. Si usted tiene un ahorro y de pronto ve que sus hijos no tienen zapatos, no tienen ropa o no tienen con qué alimentarse, utiliza parte de ese ahorro. Evidentemente, deja un margen porque pueden haber algunas circunstancias que nos inviten en lo posterior a seguir usando eso. Pero en principio, ese es el concepto que se utiliza en la familia, que en este caso pasa a la familia más grande, que somos todos los ecuatorianos. Claro, eso es importante también anotar lo que ha dicho Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Él claramente ha mencionado que en este siglo no hay independencia de los bancos centrales, que todos tienen que rendir cuentas y el problema fundamental que debemos los economistas y el pueblo, la ciudadanía en general entender es a quién rinden cuentas. Acá estaríamos pasando de un banco central que rinde cuentas al pueblo a través del hacedor de política pública a un banco central que rinda cuentas a las instituciones financieras. Pero esto no es todo. A nivel mundial se ha utilizado las reservas, Pavel, para financiar crisis que han existido en los países. Lo hizo Japón en el 2013 con un fuerte componente de un programa de estímulo fiscal cuando había una crisis en ese país. Lo hizo Estados Unidos en el 2008, en el caso de Lehman Brothers, cuando el problema de todo el sistema financiero en Estados Unidos, bueno, ahí salió también la Reserva Federal de los Estados Unidos a generar incrementos de recursos para reactivar la demanda y fortalecer uno de los sectores. Y el Banco Central Europeo ha prestado más de 1 billón de euros a los bancos amenazados con deudas impagables a nivel de toda la comunidad económica europea. Entonces, ojo, aquí no estamos inventando el agua tibia, esto no es algo que ha dejado de hacerse en las potencias mundiales y de hecho, más bien, lo que estamos siendo es innovadores en el uso de esos recursos dentro de América Latina, más allá de que existen otros países que lo hacen también, pero acá lo que sí ha existido es un fortalecimiento sobre todo de las MIPYMES, del sector empresarial, una utilización de la banca pública en ese proceso.
de transferencia de la liquidez doméstica hacia los agentes económicos, es decir, reducir el costo del dinero a través de tasas de interés para que la gente pueda producir más y mejor. Y en eso yo creo que Andrés Arauz es un especialista, creo que es alguien que estuvo dentro del Banco Central ideando estos sistemas y que además sabe medir los riesgos, porque cuando uno ha estado dentro del Banco Central, si hay algo que todos los días monitoriza, riesgos sistémicos que se pueden generar y hasta dónde uno puede utilizar determinada herramienta de política pública. Claro, es que puesto en otras palabras, a los banqueros les interesan los salvatajes financieros y bancarios, pero se ponen, digamos, absolutamente nerviosos y además de mal genio cuando hay alguien que plantea un salvataje humanitario, porque en este momento quienes tienen su economía absolutamente deprimida son las economías de todos los países, particularmente en este caso del ecuatoriano, pero de todos los países. Por eso, no sé, quiero ver un comentario tuyo, y algo lo estás diciendo, Víctor Hugo, de lo que está pasando en otros países. Miren, en el caso de Estados Unidos, ¿qué está deprimida? La economía de las familias norteamericanas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo hizo el de Trump, lo está continuando el de Biden, entregar unos bonos, llamémoslos así, bonos a las familias para que al final esas familias puedan seguir consumiendo. Y al consumir esas familias están generando dos efectos positivos. Primero, salvaguardar sus propias necesidades, si tú quieres, alimenticias y de sobrevivencia, pero la otra, están permitiendo, ¿no es cierto?, que la economía no se pare del todo, no se deteriore, porque se sigue moviendo en algo el consumo de esas familias. Aquí, cuando esto se plantea, les parece una barbaridad. O el otro ejemplo, vamos incluso al mundo más privado. Fíjense en lo que ha pasado con el mundo de las líneas aéreas. Evidentemente, en lo más complicado de la pandemia, las líneas aéreas estuvieron paradas y tuvieron grandes problemas que los podían llevar a la quiebra. Una línea aérea, si no estoy mal, latinoamericana, accedió a un fondo, ¿no es cierto?, previsto por los Estados Unidos para salvaguardar su operación. Pero cuando esto se hace en otros países, Víctor Hugo, está muy bien. Cuando se quiere hacer en el Ecuador y no responde a los intereses de los poderosos de la economía, ahí se les parece mal. Aplauden lo que se hace en Estados Unidos, pero si uno quiere hacer lo mismo aquí para no salvar a los bancos, sino salvar a las familias, eso sí es objeto de críticas. Les da urticaria que exista una transferencia no condicionada para los más pobres, pero aplauden la condonación de intereses que hizo el Servicio de Rentas Internas hace 2 años. Y así podríamos mencionar innumerables cantidades de ejemplos que se producen en torno a lo que en la economía ecuatoriana se ha llamado socializar las pérdidas y particularizar las ganancias. Bien decías, el presidente John Biden ha generado una transferencia no contributiva para dinamizar el consumo, porque así, allá sí entienden que esa dinamización del consumo de las familias que más necesitan genera mayor producción y la producción hace necesaria que requieras más empleo y así reactivas el empleo y recuperas la economía. En la década de los 30, el siglo anterior, John Keynes tiene una frase muy famosa en la recuperación de la economía de los Estados Unidos y dice, si es necesario que contraten gente para que cabe esos huecos, háganlo porque eso dinamiza la economía. Entonces, Estados Unidos tiene muy clara la película. De hecho, si uno revisa lo que ha dicho Naciones Unidas, si uno revisa lo que ha dicho la CEPAL, el mismo Fondo Monetario Internacional habla de transferencias no condicionadas para las familias más vulnerables. No puede ser que en este país existan ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero y pobres tan ricos que tienen toda la inteligencia para poder trabajar, que tienen sus manos listas para hacerla y que sin embargo no los permiten porque no se reactive el aparato productivo. Es impresentable. Decía el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, a través de una de sus encíclicas, el Papa Francisco, a través de su última encíclica de Fratello Tutti, decía, ojalá que la pandemia nos permita pensar más en toda la sociedad como un nosotros, en lugar de primero nos vacunamos nosotros y después de esos otros. Entonces, pensemos más en nosotros, pensemos en función de sociedad, pensemos en función de que si los pobres están bien, también eso va a generar un esquema de una mejor sociedad. Hagamos lo que el Papa Francisco dice, pensemos en nosotros como sociedad en lugar de los otros que vendrán luego de que nosotros hemos sido vacunados.
Solo quiero retomar un poco lo que decías cuando dices acertadamente, hay algunos a los que les da urticaria cuando planteas invertir $1.000 millones en 1 millón de mujeres jefas de hogar, pero no dicen nada. De hecho, aplauden cuando planteas y cuando el gobierno de Moreno hace 2 años les perdonó $1.800 millones a 16 empresas. Es decir, les perdonas, les regalas $1.800 millones a 16 empresas, eso sí, aplausos. Te planteas una política de salvataje, si tú quieres, a 1 millón de familias ecuatorianas y eso sí les da urticaria. Pero a lo uno le llaman reactivación económica y a lo otro le llaman subsidios. Exactamente, el manejo del lenguaje técnico utilizado para engañar a la sociedad. El manejo del lenguaje yo lo he comentado varias veces, es increíble, ¿no es cierto? Doble rasero. Y es lo mismo, el Estado está en un caso renunciando a recibir esos ingresos, incentivo. En el otro caso, el Estado está dando esos recursos para activar la economía de las familias más pobres y ahí les llaman subsidios. Es increíble. En un momento determinado, Víctor Hugo, señalaste el tema de legitimidad. Y el proyecto de ley que ha sido devuelto también buscaba que estos nuevos miembros que provienen del sector privado y dice que pueden provenir digamos, los sectores especialistas en esto, por ejemplo, los bancos, se quedarían, me parece que son 6 o incluso podría haber una renovación, podrían quedarse hasta 10 años siendo miembros de estos cuerpos técnicos, de estos directorios. Imaginémonos, caso que creo que no va a suceder, pero imaginémonos que el gobierno de Moreno lograra llevar adelante ese propósito. Yo no sé qué reacción, qué comentas de esto, Víctor Hugo, pero a la ciudadanía le digo, imaginémonos que Moreno ponga una parte de los representantes del director del Banco Central o el director de la Junta Monetaria para que estén presentes los próximos 6 años con la legitimidad que tiene este gobierno. Estaría bien que el gobierno que venga, cualquiera sea, termine atado de manos porque el que sale le deje, digamos, ya una parte de los representantes de esos directorios, Víctor Hugo. Eso es, digamos, entendible. Esto no viola más bien los principios constitucionales, donde la política monetaria es potestad exclusiva del Estado central. Inadmisible, cuestionable, ilegítimo sería que ocurra un tema de esos, sobre todo porque ya sabemos quiénes serían los que formarían parte de esa junta, los comensales de Carondelet. Basta revisar las fotos para saber quiénes son las personas que constantemente han estado asesorando a este gobierno. Basta entender la historia reciente para saber que el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano fue nombrado ministro de Finanzas y después a través de las puertas giratorias pasó a ser vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hipotecando el país. No les importaron los intereses nacionales, les importaron los intereses particulares, los intereses individuales. Entonces es inconcebible que un gobierno que ha hecho eso, que un gobierno que anticipó el pago de deuda externa, no pagó, anticipó el pago, prepagó la deuda con Goldman Sachs y Credit Suisse cuando habían cientos de miles de guayaquileños que morían por pandemia en nuestro territorio. Cuando hemos tenido un ministro como el ministro de Salud que también obedece a estos grupos de poder que ahora muchos se han consolidado en determinada institución educativa y que desde ahí también buscan retomar con fuerza esto que es el privilegio de pocos versus el costo que tenemos que pagar la gran mayoría de ecuatorianos. Basta de estos temas. Es inconcebible que esto suceda en pleno siglo XXI y yo creo que los ecuatorianos no permitiremos que un gobierno al que le quedan pocos días y que además pasará seguramente a la historia como el gobierno más nefasto desde el regreso a la democracia, con absoluta certeza, porque no han hecho otra cosa que no sea poner al Estado en favor de los grandes grupos económicos. Víctor Hugo, estoy por terminar, me quedan 3 minutos y te hago una última pregunta, me voy al lado propositivo y que tiene que ver también con el tema de las prioridades. ¿Es prioritario para el país discutir la independencia del directorio del Banco Central? ¿O es prioritario para el país, no es cierto, topar al menos 3 elementos que en este momento son, yo diría, prioridad nacional? La generación de empleo, la disminución de pobreza y la recuperación del aparato productivo. Esta ley hace cualquiera de estas cosas, genera empleo,
reactiva el aparato productivo, digamos, dinamiza la economía, Víctor Hugo, o no, elimina pobreza o no? No cumple con ninguna de esas tres premisas que me parecen lógicas en una agenda de un gobierno en emergencia. Es decir, la primera sería conseguir el mayor número de vacunados en el Ecuador de tal manera que podamos reactivar la economía. La economía se va a reactivar mientras podamos tener al menos al 70-75% de nuestra población inoculada. Y eso depende en gran medida de los recursos que sean asignados por el Estado para generar esas vacunas y además de eso, de un plan adecuado de vacunación. Entonces, la reactivación económica vinculada al tema de vacunación. Después, la generación de empleo. Claro que sí, la mejor forma de erradicar pobreza es generar empleo con dignidad, y para eso se necesita dinamizar el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto que está conformado por consumo, inversión, gasto de gobierno y balanza comercial. Entonces, si tenemos una transferencia no condicionada para el consumo, si tenemos inversión pública que se reactiva a través de tanto los gobiernos seccionales como el gobierno nacional, y si tenemos inversión estatal, generaremos empleo, no solamente en el sector público, ojo, porque el sector público contrata a las empresas privadas, entonces se dinamiza también el sector de la economía privada, se reactiva la economía, crece, aumentan las posibilidades de empleo, se reduce pobreza. Esos son los elementos que deberían estar en la agenda de este gobierno si fuese que obedece los intereses de las mayorías y, por supuesto, en la agenda de nuestro próximo gobernante. Queremos agradecerle a Víctor Hugo Villacrés por estar con nosotros aquí en Frecuencia Política. Uno queda tentado cuando tiene un invitado de estas características de poner muchos temas en debate. Esperemos que no hayamos puesto más de lo que logramos explicar con determinada pedagogía, pero también está la posibilidad de aprovechar a un invitado que conoce de los temas, maneja los ámbitos económicos, y está bien que podamos tener su apreciación sobre distintos ámbitos de la política económica. Nosotros nos quedamos con esta apreciación de por qué los ecuatorianos, la gran parte de ellos, creen y creemos que este gobierno es el peor gobierno de la historia que nos ha tocado sufrir. Lejos de estar pensando en reactivar la producción, generar empleo y con esa generación de empleo mitigar, disminuir, ojalá erradicar la pobreza, la preocupación de sus últimos 80 días tiene que ver con la privatización del directorio del Banco Central. Inconcebible, pero así estamos. No solamente que traen pocas vacunas y para los suyos, sino que los recursos que son de todos los ecuatorianos quieren dejar bien asegurados en manos privadas. Esperemos que el debate legislativo le ponga un alto a esa pretensión y al menos nosotros desde este espacio, con personas como Víctor Hugo, hacer una tarea de pedagogía, si cabe, para alimentar el debate público. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros. Gracias, Pavel, a ti. Un saludo cariñoso a la gente que nos escucha y decir simplemente al final que este gobierno se está preocupando de dejar la mesa servida, pero a los banqueros. Eso es lo que quiere, versus la pobreza de todos los ecuatorianos. Coincidimos con ese comentario, extendemos la despedida que hace Víctor Hugo para hacer la nuestra también. Nos vemos el próximo miércoles y se quedan, como ya es costumbre, con María Belén Proaño y el Minuto ODS. Nos vemos el próximo miércoles. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Las cárceles existen en la mayoría de sociedades desde hace muchos siglos. A lo largo de muchos años y aún en la actualidad se mantiene un debate sobre los propósitos del encarcelamiento. Existen perspectivas sobre su uso para disuadir el cometimiento de delitos, como un proceso de rehabilitación o como un castigo para los delincuentes. Sin embargo, las cárceles también alojan a personas detenidas en espera de un juicio que aún no han sido declaradas culpables y que a menudo están retenidas en condiciones muy duras. En Ecuador y en varios países del mundo, la mayoría de los encarcelados todavía están esperando un juicio. Toda persona privada de libertad tiene derecho a un nivel de vida adecuado, en especial a alimentos y agua en cantidades suficientes, a vivienda, vestido y ropa de cama. Diferentes instrumentos de derechos humanos a nivel internacional declaran que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad como ser humano. La prestación de atención médica a los reclusos es responsabilidad del Estado y los servicios sanitarios que están obligados a evaluar y atender la salud mental y física de ellos. Uno de los principales problemas que afecta el sistema penitenciario es el hacinamiento, el cual provoca un deterioro en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. De acuerdo a cifras oficiales en Ecuador, la población penitenciaria entre 2009 y 2018 se triplicó. Sin embargo, no se diseñaron políticas adecuadas en esta materia.
el trato que sistemáticamente el Estado ecuatoriano ha dado a los privados de libertad puede ser considerada tortura. Infligir violencia o tratos crueles no es la única manera de violar los derechos humanos, y la desatención por parte del Estado en aspectos tan básicos como la salud de los privados de libertad ha mostrado las consecuencias más graves durante esta última semana. Nelson Mandela solía decir: nadie conoce realmente cómo es una nación hasta ver el estado de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a ciudadanos en mejor posición, sino cómo trata a los ciudadanos que tienen poco o nada. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.